En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. He invitado a un analista político, amigo también, ya de la casa y amigo de batallas, como es Jorge Villena, Coco Villena, entre nos. Coco, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buenas tardes, qué gusto escucharte. Aquí, pues, atento a tus preguntas. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Coco, es, ya salieron nuevas encuestas, ¿no? Y la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, prácticamente lo que está diciendo ahora es que el presidente Castillo ha aumentado su popularidad y el Congreso ya no. O sea, ya cambiaron. Hace unos meses dijeron que estaba cayendo y ahora cambiaron. Ahora han cambiado. Yo no entiendo, o sea, o la población, o sea, cuanto mayor hay indicios de corrupción, la gente más aprueba al presidente Castillo. Medio raro, ¿no? Esta situación. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, resulta inverosímil la encuesta del IEP. Primero porque los números son pues jalados los pelos, ¿no? Y segundo porque conocemos el sesgo ideológico que tiene el IEP, ¿no? Es uno de los think tanks de izquierda más conocidos, ¿no? Han apoyado los últimos gobiernos y han promovido un discurso de blanqueamiento, ¿no? De romantizar a Pedro Castillo desde un inicio. Recordarás tú, el IEP publicó un libro que se llamaba El Profe, ¿no? Donde hablaban acerca de todas las virtudes que tenía este hombre del campo, que venía de Chota y que era un profesor rural, ¿no? Y que seguramente mucha gente no quería que llegue al poder porque consideraban por aspectos raciales o de clase, qué sé yo, y que el pobrecito no lo dejaban crecer, y que su candidatura y su elección representaba una esperanza para muchos en el país. O sea, eso es verdad, eso ocurrió. Eso es el IEP, una especie de lavandería de cara para todos estos sinvergüenzas y corruptos, ¿no? El IEP ha sido un think tank que ha apoyado la gestión de Susana Villarán, de Ollanta Humala, del señor Sagasti y del señor Vizcarra. Entonces, no es ninguna novedad y sorpresa puede causarles a algunos que el IEP diga que Pedro Castillo ha crecido en julio 4 puntos a nivel nacional, pero que de estos 4 puntos, 10 puntos ha sido en Lima, es decir, en Lima, que ha sido a lo largo de este año la plaza más adversa a Pedro Castillo. En Lima haya crecido 10 puntos, y sobre todo de estos 10 puntos, 15 puntos ha sido en el sector AB, es decir, entre las clases sociales más altas, es donde más apoyo hay hacia Pedro Castillo. Eso es una paradoja completa, pues, porque si eso es verdad, el señor Castillo pues ya no es el presidente del pueblo, sino el presidente de los ricos. En realidad, pues, están jugando con cifras, manipulan las estadísticas de una manera grosera, y también te presentan en resultados sobre esta supuesta rechazo que hay hacia el Congreso. No es lo mismo, pues, y eso hay que explicarlo, y en buena hora que hay estos espacios para poder un poco desmitificar esas encuestas que manipulan las cifras y la información para poder mentirle a la población. No es lo mismo, puedes preguntar por la popularidad de una persona que preguntar por la popularidad de 130, ¿no? Ahí licúas en la popularidad del Congreso toda la posibilidad de que escuches o que la gente pueda decir, a mí no me gusta el Congreso porque por la bancada tal o por la bancada cual. Yo creo que el Congreso tiene una baja posibilidad o apoyo, básicamente porque no ha logrado vacar a Castillo, ¿no? Pero ese digamos es una opinión a priori que no la conozco porque yo no he hecho esa encuesta ni sé por qué no han desagregado todas las preguntas, ¿no?
Lo otro es que normalmente el Congreso no supera el 20% de aprobación, así que está dentro de sus límites históricos, digamos, ¿no? Porque la cantidad la subrepresentación que hay en nuestro país es muy alta y los congresistas no por más que sean representantes del país, por el diseño mismo de las reformas políticas y los distritos electorales que representan, no logran pues alcanzar ni tener la representación adecuada de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces no hay ese tipo de entonces medir la aprobación de una institución pues es muy complicado porque la naturaleza del Congreso pues es una naturaleza diversa, no tiene una sola identidad. Hay ahora, si antes habían creo que 8, ahora hay 12 bancadas. Entonces preguntar o querer agregar cosas diferentes, comparando el Congreso con el presidente de la República, que es una sola persona, es un despropósito y además un engaño estadístico que lo único que sirve es para manipular la realidad, ¿no? Claro, empezaron con 6 bancadas, me acuerdo, 6 o 7 y ahora hay 12, ¿no? Uh-huh. Claro, yo te preguntaba por el IEP por una cosa puntual, ¿no? Porque justamente leyendo un libro de un querido amigo, colega, o sea, argentino, Agustín Laje, que estuvo hace poco por aquí y hablaba sobre la batalla cultural. Es un libro que les recomendamos desde aquí, seas de izquierda, seas de centro, centro derecha, centro izquierda, lee. Si eres de izquierda, deberías leerlo porque lees a tu opositor, creo que es algo bueno. Y Agustín, una de las cosas que dice en este libro es justamente cómo si tú haces un análisis de la cantidad de los centros de pensamiento que hay, Tintan o Dutan, que ahora les llaman algunos, en América Latina, el 100% que hay, casi el 80% son de izquierda. O sea, por el lado de la centroderecha, ya no voy a decir derecha para que la gente no se asuste, no los hay, y los pocos que hay, prácticamente sus financiamientos consisten en hacer rifas, prácticamente, ¿no? Porque nadie financia instituciones ni el empresariado sobre ello, ¿no? Ahora el empresariado está asustado, por ejemplo, tú que eres abogado, conoces el tema de derecho también, porque trabajas en municipalidades, has sido regidor metropolitano, por eso creo que es una voz autorizada de decir cómo fue la gestión de Susana Villarán en esa época y cómo el IEP les lavó la cara, porque eso es lo que hicieron. Fíjate, es muy interesante, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, esta ley o este reglamento que Castillo ha sacado, que el presidente Castillo ha sacado o ha promulgado, que ahora prácticamente puedes hacer un sindicato de uno. O sea, cualquiera puede hacer un sindicato, hoy por hoy. Y hoy ya el empresariado ya está asustado porque dicen que ahora van a haber más sindicatos. Entonces, ahora sí están preocupados qué va a pasar con el tema sindicalista, ¿no? Por ejemplo, es un caso concreto de cómo estamos viviendo el país. Por otro lado, tú has hablado del Congreso. Definitivamente no hay votos para una vacancia, eso lo sabemos. Los partidos políticos están cada vez, algunos más sólidos, otros sorprendentemente están cayéndose a pedazos. En algunos casos, Acción Popular es uno de ellos. Lamentablemente, algunos pensionan que si Fernando Belaúnde volviera a vivir, se muere después de ver cómo está su partido. Pero más allá de eso, la salida lo tiene el Congreso. Todo el mundo menciona que la salida lo tiene el Congreso de esta crisis. ¿Tú sostienes que todavía solamente el Congreso lo tiene? ¿O hay que esperar los servicios fiscales? ¿Cómo salimos de esto, no? Porque parece que nadie quiere irse. Todos quieren quedarse. Bueno, yo también estoy convencido de que la salida no va a venir por el Congreso. Es muy difícil que a estas alturas se logren los votos suficientes. No porque la derecha o los centro derecha, la fuerza de oposición democrática no puedan lograr la cantidad necesaria. No se logran los votos porque existen un grupo de partidos y bancadas y congresistas que han sido comprados por el gobierno, y hay que decirlo bien claro. Ya, yo no tengo las pruebas en ese momento, pero no tengo ninguna duda, ya que eso en algún momento va a terminar siendo corroborado por las diligencias que está haciendo la Fiscalía de la Nación. O sea, este sería, a la sazón, un nuevo gobierno que cae por comprar conciencias y votos en el Congreso. Recordemos que así cayó Fujimori, así cayó Vizcarra, así cayó PPK. Es decir, hay una política de reclutamiento de corruptos para poder sostenerse en el poder. Hay bancadas enteras a las que se les ha repartido
ministerios y otro tipo de prebendas, y en algunos casos obras públicas. Y de ese tipo de nivel hablamos. O sea, es bien difícil que la población pueda esperar que este grupo de congresistas, que a la razón son cómplices de este gobierno, se atrevan a votar en contra de una vacancia que significaría que pierdan sus cargos y que enfrenten a la justicia y terminen en la cárcel, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Están buscando dilatar esta situación para poder mantener este escenario de impunidad frente al poder, ¿no? Entonces se van a cerrar con todo. Lo que estábamos viendo en los últimos días con la caída de Pacheco y con la eventual entrega del exministro Silva es un proceso de descomposición, un proceso brutal de putrefacción dentro del gobierno. Entonces creo que al final no va a ser ni la prensa ni en el Congreso quien termine haciendo caer al gobierno, sino su propia metástasis, ¿no? En la que el gobierno por descomposición interna se va cayendo a pedazos. Yo creo que esa es lo que estamos viendo y vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? Si eso termina recayendo en Dina Boluarte, eso también dependerá también nuevamente de lo que ocurra después de la caída, ¿no? Si es que esto se produce. Pero finalmente eso está ya no en manos del Congreso, sino del Ministerio Público, que es el que está haciendo las diligencias para corroborar la información. O sea, ¿tú estimas más o menos que esto puede durar unos 3, 4 meses, 5 meses? No se sabe, puede moverse un poco antes, no hay una fecha límite. No sé. 3 horas. Lo único que sé es que este gobierno no va a terminar porque no están las condiciones dadas, no creo que nadie lo aguante. Pero no sé, esto puede pasar en 3 horas, 3 semanas, 3 días, 3 meses, ¿no? O sea, puede ser así. Y lo que sí creo es que el nivel de corrupción es tan alto, es tan profundo, que ya se ha vuelto insostenible, ¿no? Algunas personas que considerábamos que no tenían sangre en la cara, como una facción de los morados, al menos por ahí, han rescatado el honor y se han empezado a alejar, ¿no? Hemos visto que el partido de Acuña ya manifestó incluso que el presidente, pidiendo la renuncia del presidente. Acción Popular también ha hecho lo mismo, no sé si la bancada comparte el criterio del partido, pero ya han comenzado a marcar distancias sobre el tema, porque la acumulación de pruebas y de acusaciones y de testigos es cada día más fuerte, más contundente. Entonces, yo no sé qué cosa van a esperar que salga como para proceder de esa manera. Por muchísimo menos cosas han ido presos muchos políticos y personajes de la vía pública, ¿no? Pero la inmunidad que tiene el presidente de la República pues es algo de lo que impide que el señor no esté en la cárcel hoy día. Si no fuera por esa inmunidad, Pedro Castillo estaría preso o de repente fugado. Ahora, dejando un poco Castillo y dejando un poco al Congreso, hace algunos días, no me acuerdo ya, creo que ha sido hace 3 días, 4 días, no recuerdo muy bien, en un programa televisivo en un canal de cable, un periodista hablando sobre los partidos políticos se agarró, como se dice, hubo fuego con el ex congresista Mauricio Mulder, y estuvo un representante también del partido Morado para hablar de los partidos políticos, ¿no? A mí particularmente me sorprendió que invitaran a un joven y a una persona de experiencia como Mauricio Mulder. No estoy en contra, al contrario, creo que es una persona que conoce mucho el oficio de partidos políticos. Me llamó la atención que no llamen a un joven o a alguien que de militancia casi en edad parecida al otro señor del Partido Morado, que incluso fue candidato al Congreso en su momento. Pero la pregunta es, ¿qué viene de acá para los partidos políticos? Tú has sido militante de un partido político, entre comillas, como le llaman hoy, tradicional, ¿no? Como el Partido Popular Cristiano, que lamentablemente perdió su inscripción, alejándose de su doctrina, también es cierto. Las últimas dirigencias que tuvieron prácticamente más parecían morados que pepecistas, pero bueno, eso hay que decirlo, porque cuando uno hablaba, yo decía, pensaba que estaba escuchando a Flor Pablo o a Susel Paredes y no escuchar a un Bedoya, ¿no? O a Luis Bedoya, o tú mismo que has sido miembro del PPC. ¿Qué viene para los partidos políticos, crees tú, en este momento tradicionales, que hoy mucha gente de la ciudadanía los extraña, ¿no? Extraña un APRA bien formado, extraña una acción popular con valores, con solidez,
un partido popular cristiano. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Qué crees que vengan para los partidos políticos? ¿Regresarán nuevos partidos o esto será otra vez un menú tan amplio como el menú gastronómico peruano? Bueno, hay dos cosas fundamentales de lo que tú has dicho en tu pregunta y que creo que son lo prioritario, ¿no? En primer lugar, son reglas de la democracia y son parte del juego político ganar o perder en una elección democrática, porque finalmente es el pueblo quien, de acuerdo a sus necesidades, aspiraciones y ideales, o cosas, digamos, de cada elección, quien le da o no la confianza a un partido determinado en una elección determinada. Y bueno, los partidos se esmeran en conseguir el voto y en presentar una propuesta programática que de alguna manera atraiga el voto y genere confianza en la población. Los partidos pueden ganar o perder, lo que no pueden hacer es perder su identidad y sus ideas y sus principios que los definen, ¿no? En el Perú no hay un electorado, hay muchos electorados, ¿no? Y hay un electorado que es de izquierda, un electorado que es de centro, un electorado que es apático, un electorado que es conservador, un electorado que es antisistema, es decir, hay muchos electorados. Y ese espacio de conservador o liberal, ¿no? Democrático, de centro o progresista, ese sector tiene cada uno una expresión partidaria puntual, ¿no? Entonces, me parece y muy triste que el PPC haya querido renunciar a sus principios para buscar de repente suerte en otros espacios electorales que le pertenecen a otros partidos. Entonces, esa situación creo que ha traído la crisis que lo llevó pues a desaparecer. Espero que la gente que realmente representa el ideal y los valores que fundaron al PPC y que llevaron a tener a ese partido como uno de los principales referentes políticos en los últimos 55 años, logren recuperar y posicionar precisamente esa importancia, esa relevancia en la agenda política. Lo otro es que las reformas políticas que impulsaron desde las ONGs, ¿no? Lo único que han servido hasta la fecha es para poder debilitar y destruir el sistema de partidos. El fruto, digamos, con qué convicción lo afirmo, porque desde el 2003 a la fecha, en la que prácticamente han pasado 20 años desde la primera ley de partidos políticos que dieron los arquitectos de la reforma, ¿no? Empezando por el señor Cuesta Soldevilla y otros más, y pasando por el tristemente célebre Salvador del Solar, que entró al Congreso y llevaba los proyectos de ley de reforma política de la mano con Vizcarra, ¿no? Gente que nunca tuvo una convicción política en su vida, nunca militó en un partido, nunca postuló, pero ni a presidente del Centro Federado, ¿no? Y sin embargo, esa gente es la que decía cómo debía ser la actividad partidaria. Creo que ahí, en ese conflicto entre Vizcarra y las fuerzas políticas de ese entonces, se perdió la oportunidad de hacer una reforma política realmente seria que involucrara a la gente de los partidos. O sea, los partidos, los que hacen política en partidos son los que tienen que opinar y decir cómo se podría mejorar el sistema de partidos para poder incrementar la participación de la gente. Y eso ha sido quizás uno de los principales retos, ¿no? Los partidos por sí mismos son organizaciones de gente que voluntariamente se suma a una causa partidaria para poder lograr y participar en política. Y lo hacen de manera libre, voluntaria, no hay por qué establecer una cantidad de regulaciones y sobre regulaciones tras regulación, que lo único que ha hecho es ahuyentar a la gente en la participación política. Porque dicen, bueno, prácticamente tienen que exponer su vida, sus finanzas, sus cuentas, su proyecto de vida, incluso hasta sus riesgos laborales, no ponen en riesgo sus trabajos y hasta vamos a decirlo con claridad, ponen en riesgo hasta sus créditos en el momento que uno quiere participar de la política peruana. Entonces, el sistema está de alguna manera orientado a espantar a la gente, número uno, y número dos, a criminalizar cualquier tipo de proselitismo. Entonces, si ahora no rendir adecuadamente una cuenta de campaña,
¿no? En un sistema que cada vez es más difícil conseguir dinero para campañas, y las campañas además cuestan muchísimo, no, cada vez son más caras. En este escenario, el equivocarse en una cuenta o el no haber declarado o haber omitido alguna información involuntariamente en tu hoja de vida te puede acarrear un proceso penal, simplemente por no haber declarado algo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estaba viendo el caso de un candidato que actualmente está postulando a un distrito de Lima, ¿no? Donde le han dicho que en registros públicos han rebuscado en los archivos, ahí en los pergaminos, ¿no? En los papiros que tienen ahí refundidos, y el señor fue apoderado de unas acciones hace 25 años, ¿no? De una empresa que además ya se disolvió y que ya no tiene rumbo, que no opera. Pero ¿por qué no declaró eso? Porque uno está obligado a declarar lo que tiene, no lo que tuvo, ¿no? Entonces, pero bajo esa lógica, pues el jurado lo que busca es que tú cometas el mínimo error para poder retirarte la contienda, y no solamente te saca la contienda, sino que además te denuncia por falsedad, porque según ellos, como no lo incorporaste o te olvidaste de poner quizás un carro viejo que tuviste y que lo vendiste y no pudiste hacer la transferencia, te denuncian por falsedad. Entonces, todo este sistema absurdo que han creado las ONGs con anuencia de los partidos y de las fuerzas políticas, tiene que ser rehecho, y tiene que ser rehecho por gente que realmente sepa las complicaciones y lo difícil que es hacer una vida política en el país, ¿no? Y sobre todo considerando la complejidad y la geografía, las dificultades que tiene nuestro país para conectarse, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Jorge. El tiempo nos ha ganado. Como siempre, podríamos hablar un poco más, pero has dado claridad de la situación política y también hablar de los partidos políticos que en este momento tienen que repensar qué van a trabajar, y vamos a ver realmente qué tipo de reforma política se debe hacer y no la cosa que se vino trabajando, porque parte de la crisis que vivimos ahora es en parte, o gran culpa tiene, esa famosa reforma política que hizo el señor Martín Vizcarra y compañía, y ONGs que ninguno de ellos probablemente ha militado en un partido político, como tú bien dices. Muchísimas gracias, Jorge. Te dejo en tu labor de trabajo también. Gusto escuchar. Estamos conversando de todas maneras. Un abrazo. Encantado. A la orden. Hasta luego. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.